Vamos a continuar con nuestras lecciones de discipulado que estamos haciendo para este mes de agosto, en que queremos fortalecer nuestra fe. Y la fe viene por oír y oír por la palabra de Dios. ¿Cómo escuchas la palabra? Es muy importante. Y cómo está tu corazón, es como esa palabra va a quedar en el corazón o no. Por eso es importante entender cuando el Señor te dice, y vamos a ver una palabra. Me gustó mucho porque hoy estuve trabajando con Romina Pousa y estuvimos haciendo, verificando unas traducciones para poder enviarlas con el pan diario que envía Pastor Mark a todas las iglesias con las que está conectado. Y hoy día nos tocó ver sobre la tierra, y la tierra que es tu corazón, ¿no es cierto? Cuando se habla del sembrador que siembra la palabra, y se habla de la tierra es tu corazón, la condición de tu corazón. Un corazón bueno es un corazón que guarda la palabra. Y yo declaro que tu corazón es bueno y guarda la palabra. Y ahora quiere el Señor recordarte lo que nos dice, y me gustó mucho como lo puso el pastor acá. Vamos a ver Proverbios 4:20, por favor. Vayan ustedes a la palabra. Romy me va a ayudar y ella va a leer Proverbios 4:20. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Una de las maneras, dice el pastor Mark, de estar atentos a la palabra de Dios es escuchando. Y a eso le dice la Biblia, inclinar tu oído, escuchar. La palabra de Dios, valorándola. Tú valoras la palabra porque estás buscando respuestas y pones toda tu atención a lo que va a decirte Dios. Dijo Jesús que era tan importante como escuchar lo que Dios va a decirte a ti en forma personal. Recuerda, Jesús dijo, no solamente vas a escuchar algo, sino que tú vas a escuchar lo más importante, lo que Dios te va a decir a ti. Y Dios te quiere hablar hoy día. Como tú escuchas, la calidad de tu escuchar tiene que ver con la calidad de lo que tú vas a recibir. Si tú estás escuchando constantemente la política del mundo, si tú estás escuchando constantemente las cosas políticas, tú vas a estar lleno de fe con política, de fe con la política. Si tú estás constantemente con una dieta de tomar cosas y comer cosas buenas, vas a estar fuerte en esa área para recibir las cosas naturales. Pero si tú quieres recibir las cosas de Dios, tú tienes que estar preparado para recibir la palabra de Dios y darle más importancia que la importancia que le das a las otras cosas. Otra buena cosa para poder mantenerse con esa actitud de querer oír es mantenerte leyendo, como iglesia lo estamos haciendo. Un capítulo cada día, de lunes a viernes. Léelo tú constantemente. Toma la Biblia como buscando a Dios en su palabra. ¿Por qué? Porque cuando tú haces esto, preparas tu corazón, la tierra de tu corazón, para que sea buena tierra. Con el oír, queriendo escuchar a Dios, estás con esa actitud de oír como quiere Dios que escuche, y tu corazón se va a preparar para hacer esa tierra que va a tomar esta promesa que te va a dar Dios. Hoy vamos a ver una de ellas. Juan 6:38. Vayan a Juan 6:38, por favor. Y le voy a pedir a Romy que la lea. Y ustedes en su casa leen también, por favor. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de quien me envió. Yo bajé del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hay cristianos
que necesitan sanidad hoy. Y me han dicho, algunos por los que he orado, contaba Kenneth Hagin, tal vez esta enfermedad me la puso Dios con algún propósito. Te quiero dejar claro, y esto que nunca se te olvide, ¿puso Jesús alguna vez enfermedad en alguien cuando estuvo en la tierra? Cuando venía la gente para que Jesús la sanara, ¿le dijo alguna vez, no puedo hacerlo porque la voluntad de mi Padre es que aprendas algo? No, Él nunca lo hizo. Él nunca esperó ninguna cosa. Apenas se acercó a alguien, ninguna vez lo hizo esperar. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios con respecto a la sanidad? Mira a Jesús. Míralo en su palabra. Míralo como Él anduvo en la tierra. ¿Quieres ver a Dios trabajando? Mira a Jesús. ¿Alguna vez enfermó a alguien Jesús? Jamás, a nadie. Él anduvo haciendo bienes, dice su palabra, y lo vamos a ver en Hechos 10:38. Vayan ustedes también. Hechos 10:38. Nosotros acá y ustedes allá. Cuando la tengas, Romy, léela, por favor. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, si quieres conocer la voluntad de Dios, lee esta escritura atendiendo a la palabra de Dios como Dios hablándote. Y tu corazón se va a poner como buena tierra para recibir sanidad o lo que sea que tú necesites en esta área de tu vida, cualquier bien, porque Jesús anduvo no solo sanando, sino haciendo bienes, porque estaba ungido con el poder de Dios para hacerlo y para hacerlo por ti también hoy. Jesús es la voluntad de Dios en acción. Podemos orar por sanidad y poner nuestra confianza cuando conocemos la voluntad de Dios y la estás conociendo hoy. Podemos declarar así juntos y confesar así. Diga conmigo, cuando oro con respecto a la sanidad, yo creo porque conozco lo que dice la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que yo tenga lo que hizo Jesús. Y estoy viendo en su palabra que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo y anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo. Yo creo ahora y digo, soy libre de cualquier mal financiero, de cualquier ataque físico contra mi salud. Soy libre porque Dios en Jesús me está mostrando que está haciendo su voluntad. Jesús, hoy día yo recibo mi sanidad porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Gracias, Señor. Vamos a ver algo también que es importante. Unas palabras que dijo en Juan 14. Vamos a ir a Juan 14. Vayan ustedes también, por favor. Dios nos está hablando para que conozcamos su voluntad aquí. Y aquí tendríamos que ver Juan 14, 9 y 10. Y lo va a leer Romy. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros
y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Amén. Muchas de las leyes que gobiernan esta tierra hoy día vienen a nosotros cuando las leyes que vienen en contra de nosotros. Usted sabe muy bien que hay bendición que es de Dios y maldición que es del diablo. Las cosas contrarias a la bendición vienen a nosotros porque nosotros estamos en Jesucristo. Por el pecado de Adán vino la maldición a la tierra. La gente no entiende esto. Acusan a Dios de causar accidentes, enfermedades, muerte de seres queridos, tormentas, catástrofes, terremotos, inundaciones. En las noticias a veces dicen, este acto de Dios destruyó tal cosa. Ese no es tu Dios. Tu Dios es dador de vida y no de muerte. Aún también las compañías de seguro, entre otras cosas, llaman como actos de Dios, situaciones catastróficas. Pero recuerda, nunca son acciones de Dios, son todas del diablo. Jesús apartó un tiempo siendo Dios para hacerse hombre y poder traer en ese tiempo en la tierra, al cumplir como hombre, hijo de Dios, todo lo que el hombre no pudo cumplir y traer, ¿qué cosa? La bendición a todos los hombres. No vemos a Jesús nunca trayendo una tormenta. Lo vemos parando tormentas, hablándole al viento y al mar, calmando las tormentas. Jesús reprendió todas las cosas que no eran de Dios. Jesús reprendió al diablo y sus acciones. Y vemos que esas cosas que reprendió Jesús no eran la voluntad de Dios, porque Él venía a hacer solamente lo que su Padre le decía. Cuando veas a Jesús obrando, tú puedes ver a Dios obrando. Jesús habla que el Padre es el que hace todo y Él hace lo que ve a su Padre hacer. Y dice en Juan 14:9 que leyó Romy, lo va a leer de nuevo para que te quede claro. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo Jesús. Todo lo que Jesús hacía, decía, era lo que veía y hacía su Padre. Entonces, jamás aceptes enseñanzas contrarias a esto, a que Dios siempre quiere sanar y que Dios jamás quiere enfermar, que no causa tormentas, terremotos que destruyen, porque Dios no vino jamás, en Jesús no vino jamás el Padre a destruir. Jesús y el Padre hicieron en la tierra siempre su voluntad. Él nunca envió una tormenta para destruir a nadie. La naturaleza de Dios jamás es matar, destruir, hurtar. Jesús lo dijo. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El ladrón no viene sino a hurtar,
matar y destruir. Y conmigo, Dios es amor. Dios es amor. No culparé a Dios No culparé a Dios por desastres por desastres que causan destrucción, que causan destrucción, muerte de niños, muerte de niños, enfermedades. enfermedades. Siempre miraré a Jesús Siempre miraré a Jesús y veré el amor y veré el amor con que Dios trabaja. con que Dios trabaja. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos a ver una más por hoy día que quiero que vean. Vayan a 1 de Juan 3:8. Aquí es algo que nos va a ayudar a ver el propósito que tiene Dios, la razón por la que vino Jesús a la tierra. Y la va a leer Romy, 1 de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Kenneth Hagin contaba que en su tiempo había una guerra en Corea y un escritor que era famoso, que escribía sobre esta guerra, él dijo que él era agnóstico, que él no era cristiano, que él no era creyente en nada. Y él dijo así, este hombre, en uno de sus escritos: aunque yo no soy cristiano, dijo, no creo en ninguna cosa. Los ateos dicen que no hay Dios. Los agnósticos dicen, tal vez hay Dios, pero no están seguros. Yo, dijo él, creo que hay Dios, pero no creo ninguna de las cosas que pasan en este momento sean actos de un Dios. Lo que me impide a mí de un Dios de los cristianos, quería decir, del Dios de los cristianos. Lo que me impide a mí creer en el Dios de los cristianos, dice él, es que lo he escuchado a algunos predicadores decir que Dios está a cargo de todo. Y él dijo, bueno, si es así, las cosas que están pasando en la tierra no son buenas. ¿Cómo pueden decir que Dios es bueno? Este hombre también escribió acerca de las guerras, de los niños que morían, de la pobreza, de las dolencias y de muchas cosas, de plagas que pasan en el mundo. Y dijo, yo creo que hay un ser supremo en algún lado y creo que todas las cosas las hizo preciosas y maravillosas y buenas, pero no puedo creer que este Dios que hizo cosas tan lindas como una noche estrellada puede hacer cosas tan feas como las que veo en una guerra. Estas cosas vinieron por la caída del hombre. Cuando Satanás pasó a ser el Dios de este mundo o de este siglo. Y vamos a leer 2 de Corintios 4:4, por favor. La Romy la va a leer. Usted en su casa búsquelo. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién cegó el entendimiento de los incrédulos? ¿Cómo empezó a leer, Romy? Lee el principio de nuevo. En los cuales el Dios de este siglo. El Dios de este siglo. O en inglés dice, the God of this world, el Dios de este mundo. Cegó, el diablo ciega el entendimiento de quién, de los incrédulos. La gente que no cree están cegados por Satanás. Y la Biblia enseña que cuando Satanás sea eliminado de la tierra, no habrá nada que va a causar daño a nadie. Aquí me parece obvio
que todas las descripciones que hacía este hombre que escribía en ese tiempo estaban describiendo al Dios de este siglo, a Satanás. Y hay que hacer una diferencia muy clara entre el Dios nuestro y el Dios con minúscula de este siglo. Porque Dios seguirá para siempre reinando con el bien y el diablo llegará el día en que será puesto en su lugar. El mal, que te quede claro, nunca viene de Dios, porque Dios es bueno. La palabra de Dios lo dice y Dios te ha mostrado a través de Jesús su bondad. Y conmigo, el Hijo de Dios se manifestó para poder destruir todas las obras del diablo. Yo soy parte del cuerpo de Cristo y tomo autoridad sobre las obras del diablo porque Jesús me dio su nombre y en el nombre de Jesús yo paro toda obra del diablo porque creo que la maldad que vea no es la voluntad de Dios. Y cuando vea maldad en las noticias, voy a decir te ato. Cuando vea destrucción, voy a decir destrucción. Te ato en el nombre de Jesús y desato restauración de parte de Dios. Porque Jesús vino a traer vida abundante. Y con esa vida yo vivo orando cuando vea el mal. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver la fuente de la enfermedad y hasta ahí lo dejaremos hoy. En Lucas 13:16. Veamos esta escritura en Lucas 13:16 con un recuento de una mujer que entra a la sinagoga y estaba Jesús. Y recordando que todo lo que hizo Jesús lo hacía escuchando a su Padre y viendo lo que hacía su Padre. Y lo va a leer Romy. Lucas 13:16. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo? Quiero que entiendas que aquí, con esta escritura, el Señor nos va a mostrar que la Biblia es un libro que se revela a nosotros. Por eso hemos estado orando que Dios nos dé el espíritu de sabiduría y revelación. Porque la Biblia es un libro de revelación progresiva. Tú no ves todo de inmediato. De a poco vamos viendo un poquito más. En el Nuevo Testamento tenemos más luz y tenemos la luz completa y la revelación completa. Jesús enseñó claramente que la enfermedad no es de Dios, es del diablo. En Lucas 13:16 vemos aquí a Jesús estando en la sinagoga, que entra una mujer que estaba con un mal en su cuerpo, con una posición con la que caminaba apenas entraba. Y estaban ahí los religiosos. No sabemos qué enfermedad tenía, pero Jesús apenas la vio, escuchando a su padre y viendo a su padre, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de ese azote hoy día. ¿Te fijas la compasión de Dios? Apenas la vio Jesús, los otros que estaban ahí, que eran los fariseos, saduceos y todos esos religiosos, la veían entrar de la misma forma cuando ella iba y nadie hizo nada. De inmediato, cuando él le dijo esas palabras, eres libre de ese azote, era un azote del diablo, no era una cosa puesta por Dios. Él venía a hacer la voluntad de Dios y aquí te queda claro. La mujer de inmediato se enderezó
el gobernador de la sinagoga, el principal de ahí, se molestó, y todos los líderes religiosos. Y hoy día vemos en las iglesias mucha gente que se molesta cuando hablamos la verdad que Dios siempre quiere sanar. En esto nos deja el Señor registrado. Jesús aquí mostró que el autor de la enfermedad era Satanás. Jesús lo dejó bien claro cuando dijo: debes ser libre de este azote. Mujer, ¿quieres ser libre? Tú eres libre de ese azote hoy. Un azote de Satanás. Era Satanás. La mujer debería ser libre, número 1, porque ella era una mujer de fe, de Abraham, de ese tiempo. Ella debía ser libre de esa enfermedad que la deformaba. Y segundo, era Satanás el que estaba haciendo esto en ella. Y tercero, que te quede claro, no era Dios. La razón por la mujer, porque la mujer debía ser libre, era porque ella era hija de Abraham. 3 cosas importantes que quedan marcadas para que tú las guardes: la voluntad de Dios, la compasión de Dios. Siempre Dios quiere hacernos libres. Esa es su voluntad. Y todo lo que ata te impide libertad. La voluntad de Dios que seas libre de ataduras. Y la razón por la cual ella estaba así era algo que era ilegal, porque ella era hija de Abraham. Es ilegal que el diablo te ataque con enfermedad. A ti y a mí, con mayor razón, estamos en un mejor pacto que esa mujer. Estamos en el pacto nuevo y debemos ser libres. Que esto se nos quede en el corazón para poder reclamar lo que nos pertenece y que el diablo sea puesto en su lugar y recibamos todos lo que tiene Dios como promesa para nosotros. Vamos a decir esto y vamos a declarar y confesar juntos. Satanás es el autor de la enfermedad. Satanás es el autor de la enfermedad. Yo debo ser libre Yo debo ser libre de toda enfermedad. de toda enfermedad. Jesús hizo libre Jesús hizo libre y me muestra y me muestra en las Escrituras. en las Escrituras. Él lo quiere hacer en mí. Él lo quiere hacer en mí. La voluntad divina se hace en mi vida. La voluntad divina se hace en mi vida. Tengo un derecho Tengo un derecho porque es un pacto porque es un pacto mejor que el que tenía, mejor que el que tenía, el pacto abrámico el pacto abraham que tenían ellos. que tenían. Estoy bajo el nuevo pacto Estoy bajo el nuevo pacto con mejores promesas. con mejores promesas. Gracias, Señor. Yo seguiré diciendo, Yo seguiré diciendo, me pertenece a mí me pertenece a mí ser sano. ser sano. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Hasta aquí llegamos hoy día con esta parte de este discipulado y nos seguiremos metiendo en la palabra para tener esa fe firme y nuestro espíritu bien desarrollado para poder ser un hijo que reclama lo que le pertenece y ora como debe orar, porque estamos conociendo la verdad. En el nombre de Jesús, hasta la próxima. Bendiciones.